Eh, no sé ustedes si de pronto con todo lo que escuchan en las noticias, con lo que está pasando en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en todo el entorno latinoamericano o mundial, ¿hay esperanza? Se ve cada día las noticias son más tristes, más oscuro el panorama, ¿cierto? Para los que no saben, yo estudié periodismo, lo ejerzo a nivel social, pero no lo ejercen en algún medio. ¿Tú eres periodista, Claudia? Ahorita tenemos reunión de colegas. Pero para mí era mi programa preferido era ver noticieros. He tomado la decisión de no ver noticias porque creo que uno se llena de más incertidumbre, ¿no? Y la gente dice que hay incertidumbre, que y miremoslo en nuestro país. Uno dice una cosa y la dice en contra de otro, y este responde, y lastimosamente hemos caído nosotros en ese juego, nos hemos involucrado en ese jueguito, en nuestras propias familias. No sé si les pasa a ustedes, pero ya no se puede hablar de ciertos temas. Política, no se puede hablar de tantos temas que ya no se puede hablar, y uno ve cada día el panorama más oscuro. Hay personas que están viviendo situaciones complicadas, personas que de pronto no tienen trabajo hace unos días, meses, años, personas que de pronto están pasando por una situación sentimental dura, y yo no sé si de pronto ustedes notan que a una persona que le pasa algo mal, le pasa otra después peor. Y es una cadena de situaciones y de circunstancias de mal en peor, de mal en peor. Y es cuando uno dice, al caído, caerle. Pues en ese sentido, vamos a estudiar un texto, Génesis capítulo 39, y vamos a estudiar a José. Los que pudimos venir hace 8 días, pero también para los que no pudieron venir, hace 8 días Alberto predicó acerca de José y de sus hermanos. Un ejemplo de familia, ¿no? Muy lindos todos ellos, ¿cierto? Por lo menos no lo mataron, lo vendieron, le sacaron platica. Y la prédica de hace 8 días se llamaba Una bonita familia. ¿Y qué familia? Y veíamos cómo José, siendo el hijo preferido de Jacob, ¿cierto? Recordaron que le regaló una túnica y que esa túnica representaba mucho en esta época. José fue vendido por envidia que tuvo. Recuerden los sueños que José les comentó a ellos, y eso desencadenó en que fue que a José lo vendieran. ¿A quién lo vendieron? A un grupo de personas que iban, ismaelitas, y en el capítulo 39 nos deja ver el texto que se lo vendieron después en Egipto a Potifar. ¿Potifar quién era? Era un funcionario muy importante en el gobierno egipcio, ¿cierto? Y Potifar le dio trabajo en su casa. Dice la palabra que José era un muchacho, buen mozo, de agradable aspecto, tenía cerca de 17 años. Yo iba a traer una foto de cuando tenía 17 años para que se hicieran una idea. Igual me he cambiado mucho. Entonces, ¿quién tiene 17 años aquí? Ninguno. Entonces, sí, Ricardo, 17 años de casado. Y José era un hombre apuesto. Llegó a casa de Potifar y este hombre se ganó la confianza de Potifar. Potifar lo puso al cargo de todas las labores de su casa. Era un cargo muy importante para ser esclavo. José tenía 17 años, fue vendido, llegó a un país extraño, lengua extraña, cultura extraña, costumbres diferentes y creencias completamente diferentes. Pero José se mantuvo firme. Y vamos a ver el punto de quiebre del capítulo 39. José, estando trabajando allí, como era buen mozo, Potifar
tenía una esposa. Algunos comentaristas, no quiero certificar esto, pero algunos dicen que Potifar era una persona ya un poco mayor y su esposa era una mujer muy bonita, ¿cierto? Que tan pronto vio a José, le echó el ojo. Así lo dice literal la Nueva Versión Internacional. Muy coloquial como lo dice, pero así, le echó el ojo. Y esta mujer empezó a seguirlo, y empezó a seguirlo, y pidiéndole que se acostara con él, la sinvergüenza esta. Y él le dijo no, y no. No voy a poner ningún ejemplo acá, pero si nosotros hubiéramos sido José, ¿cómo hubiéramos actuado? Con seguridad, como José. No sé cómo hubiéramos actuado, pero acá hay algo interesante. José tenía temor de Dios. Esta fue la clave en la vida de José. Voy a leer el versículo 8 y 9 para seguir contando esta historia. Dice, o mejor desde el 7: después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora. La paró, así como nosotros, ¿cierto? Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? Pero aquí está el punto de quiebre: y pecar así contra Dios. En este versículo nos deja ver el carácter de José, un hombre íntegro a los ojos de Dios. Tenía 17 años, en ese momento en la casa no había nadie, en ese momento en la casa no habían cámaras, ¿cierto? Nadie los estaba viendo. ¿Podía haber caído? Ella sola, yo solo, la casa sola, ¿quién se da cuenta? Pero aquí José dijo: ¿cómo voy a pecar contra Dios? José era un hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Después de que sucede esto, la mujer siguió insistiendo, y fue tal la presión de esta mujer, la rinconada que le metió, perdón la palabra, porque fue así o no, literal, lo arrinconó, que José, en un momento de forcejeo, me imagino a esta mujer encima de este muchacho, él salió corriendo y ella le quitó la túnica y luego le dijo a Potifar, la esposa: este hebreo que tú metiste en la casa intentó pasarse conmigo. Lo calumnió. ¿Qué hizo Potifar? Lo llevó a la cárcel, lo mandó a la cárcel, y era la cárcel en donde estaban funcionarios del rey. Allí en la cárcel, José tuvo la gracia de, ante los ojos del jefe de la cárcel, y lo pusieron al cargo de todo. O sea, ya vamos a ver algunos aspectos por qué José fue porque fue siempre una persona que le cayó bien a la gente, ya lo vamos a ver, pero fue allí en la cárcel que tuvo la administración de algunas cosas. Y lo que quiero que veamos es que José, a pesar de la edad, a pesar de lo lejos que estaba, nunca torció su camino, sino por el contrario, reflejó ante Dios y ante los demás el temor que tenía de Dios. ¿Qué es temor? ¿Es miedo? No. Temor es reverencia, reconocer que hay un Dios todopoderoso, reconocer que hay un Dios que lo ve todo, y reconocer que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todo, que es soberano. José conoció a Dios, lo conocía perfectamente y lo daba a conocer. Y con base en lo que esta pequeña historia acerca de José quiero que estudiemos hoy es: el que teme a Dios
Y en la palabra vamos a ver tres aspectos. El primero, el que teme a Dios, el Señor siempre está con él. Quiero que todos, somos poquitos porque ya sabemos que hay gente que está en los campamentos, que tengamos Biblia. ¿Todos tenemos Biblia? ¿O tienen todos bosquejos? En los bosquejos están los versículos para que todos los sigamos. ¿Alguien le hace falta Biblia? Con toda tranquilidad. Sandra, tú no. Jane también. Alguien que me preste unas Biblias, por favor. Gracias, Denita. Tengan su mano levantada y bosquejos, por favor. Quiero que entre todos acá estudiemos la palabra. Mire, es una historia fascinante. Si ustedes, vean, les voy a hacer la siguiente propuesta. Lleguen a su casa hoy. Como ya no hay que pensar en la selección Colombia, los invito a que lean la Biblia. Si quieren ver una película de verdad hoy, empiezan a leer Génesis 37 hasta el capítulo 50, una verdadera historia. Y uno ve a partir del capítulo 37 hasta el 50 la historia de José. Fascinante, fascinante, rica, muy rica. Atrapa, cualquiera lo puede atrapar. Los invito a que lo hagan. Vamos con Génesis capítulo 39. Entonces, el que teme a Dios, la propuesta que les tengo hoy es temor. La palabra que quiero que estudiemos hoy es temor. ¿Qué es tener temor de Dios? Pero en la persona de José, el que teme a Dios, primero el Señor está siempre con él. Capítulo 2, y esta frase se repite 4 veces. Dice capítulo 2, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Esto fue después de que fuese bendito. Génesis 39, capítulo 39. Si necesitas un bosquejo, también tenemos bosquejo. Sí, perfecto. En el capítulo 39 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Primero, una persona muy importante. O sea, el Señor no lo puso de esclavo con cualquiera, era con una persona muy importante. Y esto está dentro del plan, dentro del rompecabezas de Dios. La ficha estaba puesta en que iba a estar con Potifar. Versículo 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta, o sea, Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. En estos 2 versículos nos muestra que Dios estaba con José. Y esto es respuesta a esa relación íntima que tenía José con Dios. Quiero que nos saltemos al versículo 21. En la última parte del versículo 20 dice, cuando José cae a la cárcel, después de la calumnia de esta mujer, de la perseguidora, dice, pero aún en la cárcel, versículo 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. 4 veces se menciona que Dios estaba con José. Eso es producto de esa relación íntima entre Dios y José. Muchas veces cuando estamos viviendo situaciones difíciles, muchos somos muy atrevidos en decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y empezamos a reprochar. Mire, José, 17 años, y viviendo una serie de situaciones adversas, nunca le reprochó al Señor. Nunca. Por el contrario, aquí quien narra la historia dice que había una evidente muestra de que Dios estaba siempre con José. Cuando hay una relación íntima, cuando tenemos nosotros una relación íntima con el Señor, tranquilos, Dios está siempre con nosotros. Es que no veo a Dios. No hay que ver a Dios, hay que ver el retrovisor de nuestra vida
para darnos cuenta de que el Señor siempre está con nosotros. El que teme a Dios, Dios siempre está con él. Y José es un ejemplo de vida para nosotros. Miren, cuando lleguen al capítulo 41, en el versículo 38, el faraón se da cuenta de que Dios estaba con José. Versículo 38 del capítulo 41 no hace parte de la prédica, pero quiero que nos demos cuenta, no solamente Potifar, sino hasta el mismo faraón se dio cuenta de que Dios estaba con José. Dice: entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así, en quien reposa el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. ¿A cuál Dios? Yo me imagino a José, no sé si predicando el nombre de Dios, pero sí con su vida demostrando quién era su Dios. Y este es un ejemplo para nosotros. Cuando una persona tiene temor de Dios, se le nota. Y a José se le notó cuando salió corriendo, cuando la esposa de Potifar lo arrinconó. Temor de Dios, el temor de Dios se nota. Y también se nota cuando Dios está con esta persona. Hay muchas veces nosotros en medio de una situación difícil, pueda que digamos sí conocemos al Señor, pueda que digamos tenemos una relación personal con el Señor, pero a veces nosotros oramos tan fuerte que sentimos que las oraciones nuestras llegan pues hasta el techo y no suben, no trascienden. No, miren, cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, de verdad, cuando lo conocemos realmente, cuando nos interesamos por acercarnos a Él, entendemos muchas cosas. Lo conocemos a Él, conocemos su voluntad, lo conocemos a Él y Él permite que nosotros le conozcamos. Y esa relación nos permite estar en puerto seguro. Saber que Dios está con nosotros, tranquilos. Cuando tenemos un problema de difícil solución, es la oportunidad que tenemos para darle más la gloria a Dios y decirle: Señor, yo con esto no puedo, esto es tuyo, este es tu problema, tú eres el Dios, no soy yo. Una situación difícil es la prueba que Dios nos da, o la oportunidad que Dios nos da para nosotros más acercarnos al Señor. El que teme a Dios tiene la oportunidad de que el Señor esté con él. Hay personas que dicen tener una relación con el Señor y dicen temer al Señor. Lo alaban con una mano, pero con la otra mano están haciendo negocios por debajo de la mesa. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Cuántos de nosotros, en vez de hacernos llamar cristianos, nos comportamos como cristinos? Que de las puertas para acá somos unos, pero salimos de allá, bueno, un poquitico más allá donde está el poste, ya nos transformamos. ¿Cuántos de nosotros somos así a veces? ¿Por qué más bien no nos preocupamos por tener una relación personal con el Señor? En realidad, conocerle a Él y tener temor reverencial a Dios y sentirnos seguros, porque Dios siempre está con nosotros. ¿A qué jugamos a veces? ¿A qué jugamos? Preguntas que nos podemos hacer: ¿cómo es mi relación con Dios? Revisemos cómo es la relación que cada uno de nosotros tiene con nuestro Dios. ¿Exijo su presencia cuando ni siquiera lo tengo en cuenta para mi vida? A veces le exijo: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y de parte nuestra, ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Quiero que todo salga bien cuando no estoy en sus caminos? Es de retarnos. La vida de José es un reto. Nos pone una muestra muy alta, ¿cierto?, de cómo deberíamos ser. Lo segundo que quiero que resaltemos es que el que teme a Dios trae bendición no solamente a su vida, sino a los demás. Versículo 2, volvamos al versículo 2, dice: el Señor estaba con José y las cosas le salían a él muy bien, muy bien.
Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Una persona que le teme al Señor tiene la posibilidad de recibir bendición. Cuando hablamos de bendición no significa plata, no siempre significa plata. Nosotros, no sé si es por cultura o por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre llamamos bendición a tener el bolsillo lleno, a tener un muy buen trabajo, a tener una muy buena posición. José era esclavo, el Señor estaba con él y José nunca se apartó del Señor y recibía bendición. ¿Qué tipo de bendición tenía ahí? Que era una pieza muy importante para la historia de la humanidad, para una historia en la cual nosotros hoy también podemos contarla. Bendición no es solamente plata, bendición también es salud, bendición también es tener una familia y unos hijos que conozcan del Señor. Bendición también es que nosotros podamos ser de bendición a otros y presentarles a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendición no es solo plata, no es solamente cuestiones materiales. Y José es un claro ejemplo de esto. En la cárcel, cuando José estaba allí, el encargado de la cárcel, cuando lo puso a su servicio, todo le iba bien. Y también fue bendición a otros. Mire qué pasó con Potifar. Versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía en el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Les cuento parte de la película de los que van a leerla esta tarde. Capítulos más adelante se van a dar cuenta de cómo hay una hambruna, no solamente en Egipto, sino en el mundo. Y José fue bendición, no solamente para el faraón, sino para todo el mundo, incluso para su mismo pueblo. Una persona que teme al Señor tiene la oportunidad de recibir bendición para su vida y también de extender esa bendición a los que están a su alrededor. Yo conozco personas que trabajan en el servicio secreto del Señor, que son cristianos, pero nadie se da cuenta. En el trabajo no saben que son cristianos y esperan que nadie se entere. ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos que necesitan que nosotros les prediquemos a Cristo? ¿Cuántos compañeros en las universidades, en los colegios, cuántos vecinos, cuántos familiares necesitan escuchar de la palabra de Dios? Todos. Pero muchas veces nosotros pertenecemos a ese servicio secreto del Señor, que nadie se entere, o si no, empiezan a burlarse de nosotros. José nunca dejó de hablar de Dios, o por lo menos dar testimonio de Dios. Lo vio Potifar, lo vio el encargado de la cárcel, lo vio hasta el mismo faraón. ¿Por qué nosotros entonces nos cohibimos de ser bendición a otros? ¿Por qué nosotros nos cohibimos de recibir también bendición? Una persona que teme a Dios, que teme profundamente al Señor con el corazón, porque Dios ve y apunta a nuestro corazón. ¿Por qué nosotros nos escondemos? El que teme a Dios muestra con su vida quién es Dios. Evidencia que Dios siempre está con él. ¿Qué tenemos que hacer? Manos a la obra. Hablemos del Señor. Si nos toca hablar, pues hablémoslo, pero reflejemos a Dios con nuestros actos, con nuestra vida misma. Yo no puedo llegar ahí predicar el nombre de Dios cuando estoy haciendo negocios por debajo de cuerda. Yo no puedo predicar a Dios cuando soy uno acá y otro en mi casa. Yo no puedo predicar a Dios cuando aquí estoy hablando palabras de bendición y allí manejando estoy bendiciendo a los otros conductores, pero de otra manera. No me hagan reír, por favor.
Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos no como cristianos? ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en anticristianos? ¿Cuántas veces nosotros hacemos quedar mal el nombre de Jesucristo? ¿Por qué la gente hoy no cree en los cristianos? Porque nos hemos apartado del Señor. Ya la gente no quiere escuchar o que les hablen de Jesús. No me hablen de Jesús. No, por culpa nuestra. Si todos fuéramos como José, hombres temerosos, mujeres temerosas del Señor, la cosa sería diferente. La cosa sería diferente. Y por último, el que teme a Dios recibe misericordia de Dios y gracia de los hombres. Mire, ¿cómo le salían las cosas a José? ¿Todo le salía? Muy bien. Cuando estuvo en casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo con el faraón, mire, la vida de José fue así. ¿Nuestra vida no es así también? ¿No es una montaña rusa a veces? Pero José nunca se apartó del Señor. Una situación difícil o una situación muy buena no puede variar nuestra relación con el Señor. Muchas personas cuando están en la buena, cuando tienen un buen trabajo, cuando están en la cúspide de su carrera, muchos se olvidan de Dios. ¿Y cuándo se acuerdan del Señor? Cuando están tocando fondo, cuando estamos tocando fondo. Temor a Dios, no importa la circunstancia, no importa. Y ahorita yo quiero que Esther nos vuelva a cantar la canción que de Lily Goldman, Al Final. No, todavía no, Esthercita, tranquila. Yo te aviso. Alguien que me la ataje, por favor. Al final te estoy diciendo. No te vas a poner roja, por favor. Sí, después termina como la bandera de allá del vecino país. Pero bueno, el que teme al Señor, recibe la misericordia de Dios y la gracia de los hombres. Cuando estuvo en cualquier situación, fue visto con buenos ojos por parte de los hombres, por Potifar, por el encargado de la cárcel, por el faraón, en todo momento. Y siempre Dios estaba con él, recibió siempre la misericordia del Señor, siempre recibió el amor del Señor. Dice en el versículo 21, y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. No dudemos del Señor, no dudemos, por el contrario, acerquémonos al Señor. Eso es problema del Señor. Que el Señor ablanda corazones, Él los ablanda. Situaciones difíciles hemos vivido en la iglesia, claro que sí. ¿Somos testimonio como iglesia? Claro que sí. Hace unos días estábamos orando por la mamá de Claudia y de Alex Buitrago. Tiene una complicación, algo bien delicado de salud, pero lo más complicado era que la EPS tenía unos trámites ahí medio enredados. Oramos y hoy ya la operaron y estamos esperando que el Señor haga su obra. Hace una semana teníamos a Memo, bueno, el Señor lo resucitó porque aquí está, pero lo vimos, ¿cierto, Nur? Bastante mal. ¿Y la oración o no? ¿Sentimos la oración y el respaldo como iglesia? Y hoy está Memo aquí cantando. ¿Cuántas peticiones de oración tenemos como iglesia? Queremos ser una iglesia que ame al Señor, queremos ser una iglesia que tema al Señor, queremos ser una iglesia que alabe al Señor. Tenemos espacio para todos, los jóvenes, los niños que están en campamento, los grupos de crecimiento. Si usted aún no está en un grupo de crecimiento, los invitamos. Es el tiempo en donde nos reunimos 5, 7, 10, 12 personas a estudiar la palabra, a orar unos por otros. Queremos ser una iglesia que le tema al Señor, que el Señor se nos note en los poros, y más junticos, más todos junticos, seremos una iglesia que ame, que se nos note que el Señor está con nosotros. Eso queremos como iglesia. Entonces, al que teme al Señor recibe la misericordia así como la recibió José, y gracia de los hombres.
apasionante la vida de José. Y usted la va a leer y la vuelve a leer y la vuelve a leer y encuentra tanta riqueza de esa relación que tenía José con Dios, de esa dependencia que tenía José hacia Dios y cómo Dios lo bendijo. ¿Cuántas bendiciones dejamos perder nosotros por hacer las cosas a nuestra manera? Como conclusión, ¿al caído caerle? No creo. Al caído, témale a Dios. El Señor siempre está con el que le teme al Señor. En el capítulo 42, versículo 17, cuando José se encuentra con los hermanos, él les dice algo que nos da respuesta de la prédica de hoy. Dice: yo soy un hombre temeroso de Dios. Ese es José. Y qué rico, yo creo que a Dios le encantaría que fuéramos hombres y mujeres, jóvenes, niños, temerosos del Señor. Y al final, ya vamos a cantar la canción, Esthercita, al final, en el capítulo 50, versículo 19, José ve toda la historia resumida de esta manera. Y esto es emocionante. Cuando le dice a sus hermanos, ya su padre había muerto, y los hermanos creían que ahora, este sí va a tomar ahora venganza contra nosotros. Les dice José: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo reconfortó. Al final de la historia, José pudo ver por qué había caído allí. Una historia fascinante, fascinante. No se la pierdan esta tarde. Si no, mañana la pueden ver también en la palabra de Dios, capítulos de Génesis del 37 al 50. José entendió el propósito de su vida, ser utilizado por Dios para salvar la vida de mucha gente. Y hoy somos nosotros parte de esa salvación, porque los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios somos de esa mucha gente de la que José estaba hablando acá. Cuando estemos viviendo momentos difíciles, no digamos: Señor, ¿por qué? ¿O dónde estás? Recordemos lo que Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vivimos en consecuencia con nuestra fe? Ese es el reto. Vivir en consecuencia de lo que creemos. Vivir en consecuencia con nuestro temor de Dios. Y el reto: ¿mi vida refleja un verdadero temor de Dios a pesar de cualquier situación que está viviendo? Ahora sí, Esthercita, por favor,